7 relatos escalofriantes de venganza, misterios embrujados que han sido revelados. La noche se cernía sobre el barrio marginal, donde los murmullos de antiguas leyendas parecían resonar en cada esquina oscura. Carlos, un joven mecánico de 25 años, pasaba largas horas en su taller. Sus manos callosas, desgastadas por el trabajo, eran su único sustento. Pero esa noche, mientras ajustaba unas tuercas de un viejo Chevy, su celular vibró, rompiendo la tranquilidad. Un mensaje llegó, frío, amenazante: conoces los secretos de tu familia y yo los revelaré. Su corazón se detuvo un segundo, los recuerdos de su madre enferma y vulnerable lo atormentaron. Los mensajes continuaron, cada uno más siniestro que el anterior. Al principio, los ignoró. ¿Qué podían hacerle? Sin embargo, la ansiedad se coló entre sus pensamientos mientras la sombra de la inseguridad se cernía sobre él, como un lobo acechando en la noche. Caminando entre las calles mal iluminadas, podía sentir las miradas penetrantes de sus vecinos, como si cada uno conociera sus secretos escondidos. Hasta que comenzó a notar las sombras que se movían en la penumbra, sombras que parecían seguirlo. Cuando su madre sufrió un episodio de delirio, llamando nombres que Carlos nunca había escuchado, una sensación helada descendió sobre él. Movido por el miedo, decidió realizar una investigación sobre su familia. Se enteró de la valentía de su abuelo, un hombre de honor que había enfrentado a una banda temida. Esa valentía tuvo un precio, un enemigo que, años después, había prometido venganza. Carlos temblaba al recordar los rumores que hablaban de espíritus que cazaban a aquellos que traicionaban su sangre. En su mente resonaban las palabras de su madre, dulces y aterradoras al mismo tiempo, como susurros cargados de advertencias. El barrio pulsaba con una energía oscura, donde la policía era temida y despreciada. ¿Quién protegería a un mecánico como yo?, pensaba Carlos angustiado. En ese laberinto de desesperación, se encontró con gente que hablaba de un antiguo ritual, uno que podía romper maldiciones familiares. La urgencia lo consumía mientras trataba de localizar a su abuela, la única que podría ayudarle. Una noche, mientras su mente danzaba entre el miedo y la esperanza, un nuevo mensaje apareció: tu madre no está a salvo. La venganza se aproxima. En ese instante, un sudor frío recorrió su espalda. Su celular vibraba con fuerza, como si los ecos de su pasado comenzaran a chorros del horror. Carlos se dio cuenta de que no solo luchaba por su madre, sino por todo lo que representaban. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras el reloj marcaba la medianoche, Carlos se armó de valor. Tenía que ir a buscar a su abuela, el tiempo se le acababa. Pero, al salir del taller, una figura oscura se interpuso en su camino, su cara apenas visible bajo la sombra. No puedes escapar de lo que has heredado, murmuró la figura. Los ojos de Carlos se abrieron, y en un instante, se sintió atrapado entre lo que había sido y lo que temía que se avecinara. Con su corazón latiendo como un tambor, comprendió que los verdaderos horrores apenas comenzaban a desnudarse. El aire se volvió gélido de repente. Carlos pudo ver el aliento escapar de sus labios en nubes de vapor. El rostro oculto tras la sombra apenas se movía, pero los ojos brillaban con una intensidad feroz. ¿Quién eres?, preguntó con voz temblorosa, cada palabra un esfuerzo en medio de su creciente terror. Soy el eco de lo que quedó pendiente, respondió la figura, alzando una mano hacia el cielo. Un rayo de luna iluminó su rostro caído. Era un hombre viejo, con cicatrices que parecían contar historias de dolor y traición. Te advertí. Has despertado las sombras que tu familia intentó enterrar. El estómago de Carlos se retorció. ¿De qué sombras hablaba? Se preguntó si el hombre era el mismo enemigo al que su abuelo había desafiado, un espectro que regresaba para cobrar su venganza. No tengo nada que ver con eso,
intentó convencerlo. Solo quiero ayudar a mi madre. Tu madre es solo el comienzo, interrumpió el anciano, una sonrisa siniestra asomando en sus labios. La maldición se aferra a tu sangre. Las sombras se alimentan de tu miedo. Carlos sintió que el frío se adentraba más en su ser. Quería escapar, correr hacia su taller o incluso hacia el refugio de su casa, pero sus pies parecían pegados al suelo. Al final, la curiosidad y el miedo lo empujaron a preguntar, ¿qué quieres de mí? Tu obediencia. Hay un ritual, sí, y tú eres el elegido para llevarlo a cabo. La voz del hombre se tornó más seductora, como un canto de sirena. Solo tú puedes restaurar el honor y, a cambio, salvar a tu madre. ¿Estás dispuesto a enfrentar lo que tus ancestros no pudieron? El deseo de salvar a su madre entumecía sus pensamientos. La desesperación se mezclaba con una punzada de rabia. ¿Qué tengo que hacer? El primer paso es mirar en la oscuridad de tu historia familiar. Encuentra lo que ocultaron los que vinieron antes que tú. Solo así podrás deshacer la maldición. Mientras las palabras del anciano resonaban en su mente, Carlos sintió que una ola de sombras comenzaba a envolverlo. Estas parecían moverse con vida propia, arrastrándose hacia él como serpientes. El miedo lo consumía, y la imagen de su madre sufriendo llenó su mente. No puedo perderla, gritó, empujando con todas sus fuerzas para salir del trance. Pero el anciano lo sostuvo firmemente por el brazo. Recuerda, Carlos. La venganza es un lazo que no se quita fácilmente. Si no enfrentas la verdad, perderás más de lo que piensas. Todo estará en tus manos. Las sombras se acercaban, pero una sensación repentina de determinación se encendió en el pecho de Carlos. Debía encontrar a su abuela, debía descubrir el secreto que podría cambiarlo todo y, tal vez, salvar a su madre antes de que fuera demasiado tarde. Desesperado, se libró del agarre del anciano y corrió hacia su hogar. La figura se desvaneció en la oscuridad, dejando un eco de risa que parecía repicar en cada rincón. Al llegar a casa, encontró las luces apagadas. El silencio era ensordecedor. Su corazón latía con fuerza mientras se abría la puerta. Mamá, llamó, pero la respuesta fue un eco vacío. La habitación parecía desordenada, y una sensación escalofriante lo atravesó. Algo estaba mal. Un mensaje en la mesa lo hizo detenerse: tu búsqueda empieza ahora. Encuentra lo que temes. Un escalofrío lo recorrió. Las sombras no solo lo estaban acechando, el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. Sin más opciones, Carlos supo que debía entrar en el oscuro laberinto de su historia familiar donde la verdad y la traición aguardaban, y así, mientras los ecos de risa aún resonaban en su cabeza, el reloj de la sala empezó a sonar. Una resonancia, una advertencia, el tiempo de actuar se estaba acabando. ¿Qué secretos lo estaban esperando en la penumbra? Carlos se quedó parado en la puerta, escuchando el silencio que le respondía. La oscuridad de su hogar parecía devorarlo todo, y cada sombra se alzaba como un espectro listo para atacarlo. El mensaje en la mesa le quemaba en la mente. Encuentra lo que temes. Con una mezcla de miedo y urgencia, se acercó a la mesa. La carta parecía sencilla, pero en su interior palpitaba una terrible verdad que lo llamaba. Desdobló el papel con manos temblorosas. La escritura era temblorosa, como si estuviera escrita por alguien atormentado. Lo que busques está en el baúl del pasado. No te atrevas a huir, la culpa te seguirá. Tu destino está sellado. Las palabras reverberaron en su corazón, y comprendió que tendría que enfrentarse a algo más que su propia historia. Tendría que desenterrar secretos que tal vez era mejor dejar enterrados. Se dirigió hacia el desván, un lugar que siempre había evitado por las historias que su madre contaba sobre ruidos extraños y figuras que parecían observar desde las sombras. Las escaleras chirriaban bajo su peso, que se sentía como un grillete alrededor de su tobillo, atándolo cada vez más. Al abrir la puerta del desván, un aire polvoriento lo golpeó en la cara. La luz de una linterna temblorosa apenas iluminaba el espacio, revelando un mar de objetos viejos y recuerdos. Un viejo baúl de madera, cubierto de telarañas, se alzaba en un rincón olvidado. Carlos sintió que su corazón se disparaba. Ese era el baúl que buscaba. Con manos temblorosas, se acercó y lo abrió.
El crujido de la tapa resonó como un lamento, liberando un aire rancio y pesado. Adentro, encontró viejas fotografías, cartas y objetos que pertenecían a su familia. Pero al fondo, algo brillaba. Carlos sacó un pequeño medallón, un amuleto con inscripciones que no podía entender. De repente, un frío intenso llenó el espacio y el sonido de susurros irregulares comenzó a rodearlo, como si las sombras mismas estuvieran comunicándose con él. Carlos resonaron en el aire sus palabras, susurros de advertencia. El medallón chisporroteó en su mano, y al mirarlo con atención, vio que las inscripciones parecían cambiar, formando un rostro familiar. Era el rostro de su abuela, y en sus ojos había un brillo de miedo y desesperación que lo atravesó por completo. Antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador llenó el desván, un lamento que parecía venir del mismo corazón de la casa. Carlos retrocedió, pero las sombras lo atraparon, comenzando a deslizarse sobre su piel. Pánico lo invadió y, mientras luchaba por liberarse, comprendió que cada secreto que había encontrado solo estaba provocando la ira de aquellos que no querían ser despertados. ¿Qué he hecho?, murmuró, sintiéndose como un niño perdido en la oscuridad. Las rimas de la voz de su madre comenzaron a volver a su mente, y una idea peligrosa creció en su interior. Debo confrontarlo. La maldición ya estaba activa, y su búsqueda había comenzado. No solo por su madre, sino por su propia supervivencia. Mientras las sombras se arremolinaban, se dio cuenta de que tenía que seguir desenterrando los secretos antes de que ellos lo consumieran por completo. Con el medallón en la mano, ahora convertida en su única fuente de esperanza, se lanzó hacia la escalera, decidido a desentrañar la oscura historia familiar que no solo respondería sus preguntas, sino que podría liberarlo de las garras del pasado. Pero, en su camino de regreso, una figura apareció detrás de él. Carlos sintió un sudor frío recorriendo su espalda. Era su madre. Pero algo en su mirada no era de este mundo. Carlos, la voz sonaba apagada y gruesa, como si estuviera bajo un peso. Ahora es demasiado tarde. De pronto, todo dio un giro inesperado. El eco de la risa del anciano resonó nuevamente, fortaleciéndose en la misma sala, y el tiempo empezó a desvanecerse a su alrededor. Carlos sintió como el mundo a su alrededor se encogía. La figura de su madre, distorsionada por la oscuridad, parecía fluctuar entre lo conocido y lo aterrador. Sus ojos, vacíos y llenos de sombras, lo miraban con una profunda tristeza. «No deberías haber regresado», murmuró, su voz un eco lejano, quebrada y retorcida, como si no perteneciera a este tiempo. El aire se volvió más denso, y Carlos sintió que su pecho se apretaba. Con el medallón brillando intensamente en su mano, decidió dar un paso adelante. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué?» No pudo evitar que su voz temblara. El peso de los secretos se sentía como un yugo sobre su alma. «Carlos, mi hijo», su madre comenzó, pero su voz se extinguió en un susurro ahogado. Un susurro que parecía arrastrar consigo las sombras del pasado. De repente, el ambiente a su alrededor pareció cobrar vida. Las viejas fotografías en las paredes mostraban rostros familiares deformados por el dolor y la venganza, sus ojos siguiendo cada movimiento de Carlos. Él retrocedió, el pánico llenando su ser. «No. No puede ser». El eco de la risa del anciano se hizo más fuerte, resonando en sus oídos como el retumbar de un tambor. Las imágenes borrosas comenzaron a acercarse, formando un círculo a su alrededor. Eran las almas que había atormentado su familia, víctimas de la ira de aquel anciano que nunca había podido descansar. Con fuerza renovada, Carlos levantó el medallón al nivel de su pecho, recordando las palabras de la carta. Era su última esperanza. «Es suficiente», gritó. Las sombras retrocedieron un instante, como si el medallón emitiera una luz que repelía su oscuridad. Sus manos temblaban mientras pronunciaba palabras que resonaban con fuerza. «Lo que tengan que decir, hágalo. Estoy listo». Cada palabra que dejó escapar parecía arrastrar consigo un torrente de emociones. La risa se convirtió en lamentos, los rostros distorsionados empezaron a tomar forma, convirtiéndose en una multitud de rostros angustiosos. Un hombre mayor, cuyo rostro era una copia del anciano en el espejo, se destacó entre ellos. Su boca se movía, pero las palabras apenas eran un susurro.
No podremos descansar hasta que él sepa. Carlos sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Saber qué?, preguntó, su voz resonando en la penumbra. Sobre el pacto, el precio de nuestros errores. La multitud clamó al unísono, y Carlos sintió una oleada de desesperación. La culpa se estaba convirtiendo en una carga pesada sobre sus hombros. Las sombras se acercaron de nuevo, intentando sumergirlo. Carlos sabía que el tiempo se acababa. No puedo más, gritó, su voz resonando en el desván, mientras el medallón se iluminaba con una luz intensa. Al instante, un viento gélido recorrió la habitación, disipando las sombras y envolviendo a Carlos en un remolino de recuerdos dolorosos. Vio flashes de su infancia, momentos felices con su madre, risas que rápidamente se convirtieron en sollozos, y la figura del anciano mirándolo, siempre mirándolo. El hombre mayor levantó la mano. Debes liberarnos, Carlos. La verdad está sellada en la historia de tu familia. Encuentra el pecado que se esconde y la carga se levantará. De repente, un grito desgarrador emergió del fondo, las sombras se retorcieron, formando un ser intangible que era la representación del dolor y la venganza. Carlos comprendió que no solo debía enfrentar sus propios miedos, sino también el oscuro legado que había cargado su familia, que lo perseguía desde la profundidad del tiempo. No voy a dejar que me controlen, gritó, intentando resistir la oleada de recuerdos. Pero la verdad lo envolvía, su corazón palpitaba con fuerza, y en un último intento de liberarse, se dejó caer al suelo, sintiendo que la locura se desataba a su alrededor. Mientras las sombras se cernían sobre él y la presencia del anciano se hacía cada vez más potente, Carlos supo que el viaje apenas comenzaba. Debes elegir, resonó su madre, su eco llenando el lugar. Escoge sabiamente. Las sombras se acercaban, pero también lo hacía la verdad, una verdad que lo llevaría al límite. Sin embargo, todavía había un misterio sin resolver que lo acechaba, qué secretos se desvelarían al final. En ese instante, la luz del medallón iluminó un rincón del desván. Algo brillaba entre las sombras, un objeto que podría contener la clave. Carlos, con la respiración acelerada y el corazón latiendo en su pecho, se lanzó hacia ese destello. El destino de su alma y la de los atrapados dependía de lo que hallara allí. Pero eso era algo que aún no podía imaginar. Carlos avanzó casi a ciegas hacia el rincón iluminado. La luz del medallón era como un faro en la tormenta de sombras y lamentos que lo rodeaban. Su corazón palpitaba intensamente, un tambor de guerra que empujaba su cuerpo hacia adelante, hacia lo desconocido. Las sombras a su alrededor se retorcían con inquietante vivacidad, susurros de voces decepcionadas y perdidas, un coro de almas ansiosas por ser escuchadas. El aire estaba impregnado de un frío helado que parecía clavarle agujas en la piel. A cada paso, Carlos podía sentir la desesperación que emanaba de cada ser atrapado. Necesito encontrarlo, se repetía como un mantra. Cuando llegó al rincón, sus ojos se fijaron en lo que brillaba, un pequeño libro cubierto de polvo y telarañas. La tapa estaba adornada con un diseño intrincado, algo que parecía haber sido escrito hace siglos. Con manos temblorosas, Carlos se agachó y lo levantó. Al abrirlo, un torrente de imágenes lo bombardeó, visiones del pasado familiar, escenas de una alegría ahora lejana que chocaban con la desgracia que había marcado su linaje. Las palabras del anciano resonaban en su mente. El pacto. Carlos sintió como si su estómago se retorciera ante la posibilidad de descubrir algo que había permanecido oculto por tanto tiempo. Pero justo entonces, la habitación pareció estremecerse. Las sombras avanzaron con más ferocidad, un grito colectivo reverberando en sus oídos. Carlos, no. Sin embargo, su curiosidad era más poderosa. Comenzó a leer en voz alta, las letras en el libro danzando ante sus ojos. Aquellos que rompen el ciclo de la venganza, leyó, deben enfrentarse a sus propios demonios y descubrir el secreto que los mantiene atados. Su voz se hizo eco en el desván desmoronado como un susurro ancestral. La atmósfera cambió. La densa oscuridad comenzó a fragmentarse, y una luz cálida emanó del medallón, como una respuesta a su llamado. Carlos sintió que algo dentro de él se encendía, una chispa de esperanza en medio del horror. La multitud de rostros se detuvo, observando con expectación. ¿Qué debo hacer?, preguntó. Los rostros del pasado parecían debatirse entre el alivio y la desesperación.
Descubre el legado, clamó el hombre mayor, su voz resonando por encima de los lamentos. Desentraña la historia que ha causado este sufrimiento. Pero Carlos sabía que la verdad a menudo era despiadada. Con un sudor frío deslizándose por su frente, cerró los ojos y visualizó los recuerdos que ahora se entrelazaban con las palabras del libro. La imagen del anciano, aún presente, y las sombras que representaban el sufrimiento de su familia se fusionaron en su mente. Lo haré, dijo, su voz firme a pesar de la tremenda presión a su alrededor. Desenterraré este mal. Lo enfrentaré. Al abrir los ojos, se encontró de nuevo rodeado por un torbellino oscuro, pero esta vez su corazón no palpitaba de miedo. En lugar de eso, se sintió impulsado por una determinación feroz. Las sombras retrocedieron, tal vez sintiendo la fuerza de su resolución, pero, justo cuando pensó que podría encontrar una salida, el anciano apareció frente a él, su figura dibujada con las sombras más densas. No será fácil, Carlos. El precio por conocer la verdad puede ser tu propia vida. Esas palabras resonaron en su mente como un eco aterrador. Carlos comprendió que lo que estaba por descubrir podría cambiarlo todo, no solo a él, sino a todos los que conocía. La historia de su familia no solo llevaba el peso de la venganza, sino también promesas rotas y sacrificios olvidados. El anciano sonrió, una expresión que unía piedad y tristeza. Debes decidir, ¿quieres enfrentar lo que viene o quedarte en la ignorancia? El tiempo se agota. Sin poder escapar a la inquietante advertencia, Carlos sintió una oleada de ansiedad. La verdad se acercaba, como la sombra de lo inevitable, y en ese momento, el libro en sus manos comenzó a brillar con una luz propia, proyectando imágenes que prometían revelaciones aterradoras. Una nueva letra hizo aparición, y Carlos supo que no había retorno. La oscuridad vibraba, el aire era denso como la culpa, y en lo profundo de su ser, Carlos sintió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Mientras la luz del libro iluminaba su rostro, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿sería capaz de afrontar el legado maldito que había heredado o sucumbiría a las garras de lo que había intentado escapar? El libro brilló aún más intensamente, desatando una serie de visiones que atravesaron la mente de Carlos. Figuras espectrales deslizándose por antiguos pasillos, ojos llorosos clamando por justicia en la penumbra, y gritos desgarradores que parecían resonar desde el fondo de su alma. El tiempo y el espacio se fundieron, y Carlos se sintió transportado. En un instante, estaba en una aldea olvidada, con casas de adobe y caminos de tierra. De pronto, un eco de palabras se deslizó entre las sombras: la traición se paga en sangre. Carlos se estremeció. Miró a su alrededor y vio los rostros de aquellos que una vez fueron su familia, sus ojos cargados de una tristeza infinita. Eran espectros de un pasado ensombrecido. ¿Qué significa esto?, gritó, mientras una brisa fría lo acariciaba. Eres el último eslabón, Carlos, respondió el anciano, ahora más claramente presente a su lado. El ciclo de venganza arrastra a todos los que se atreven a cruzar su umbral. Si no actúas, toda tu familia seguirá atrapada en este purgatorio. Carlos sintió la bruma del pánico apoderándose de él. ¿Cómo puedo romperlo? La luz del medallón aumentó su resplandor, echando una tenue luz sobre los rostros conocidos que aparecían y desaparecían en el aire, como olas en la playa. Tienes que conocer la verdad sobre el pacto. Debes enfrentarte a la causa de su sufrimiento. De pronto, una imagen se dibujó en la luz. Una ceremonia oscura, rodeada de devotos que ofrecían sacrificios sin piedad. Las visiones se proyectaron ante él: anhelos perdidos, promesas rotas, y un grito desgarrador que hizo vibrar su piel. ¿Esos tú? Esos algunos de ellos eran tus ancestros. Las sombras comenzaban a cerrarse a su alrededor, formando un laberinto de desesperación. Carlos no podía huir. Cada paso que daba lo llevaba más profundo en la angustiosa historia de su familia. No puedo hacerlo solo, suplicó, sintiendo la desesperanza apoderarse de él. El anciano se acercó, y sus ojos se llenaron de una intensidad tal que hizo que Carlos retrocediera. No estás solo. Las almas que sufren a tu alrededor son tus aliados si elegiste ser su portavoz. Pero recuerda, la luz puede cegar, y la verdad puede matar. Carlos sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Una decisión incomprensible.
¿Qué debo hacer? Debes buscar a aquel que llevó a tu familia a esta maldición, dijo el anciano, dejando caer una sombra de una sonrisa. Enfrentarás pruebas, pero el mayor de los secretos se encuentra donde menos lo imaginas. En la hora más oscura, la verdad puede liberar. O destruir. Carlos buscó una respuesta en los ojos tristes de sus ancestros, pero lo único que encontró fue temor y desesperación. En un momento de claridad, decidió, haré lo que sea necesario. De este ciclo se sacará la verdad, pero justo antes de que pudiera moverse, el medallón explotó en un fuego cegador, empujándolo hacia atrás y haciéndolo caer al suelo. El libro se cerró de golpe, y una risa fría resonó en el aire, atravesando su mente como un susurro de advertencia. No todos quieren ser liberados, Carlos, y algunos prefieren la oscuridad. El rincón iluminado comenzó a desvanecerse, mientras él luchaba por levantarse, sintiendo una desesperación creciente. Las sombras, ahora más voraces, se abalanzaban sobre él. Su corazón latía a 1000 por hora y la pregunta se repetía en su mente: ¿podría realmente encontrar la verdad que liberaría a su familia, o se convertirá en otro eco de aquel ciclo maldito? Algo se movió detrás de él. Giró rápidamente, pero solo vio la oscuridad profunda que parecía devorar todo a su paso. Carlos, susurró una voz familiar, apenas audible, que le heló la sangre. No mires. Carlos cerró los ojos y se preparó para enfrentar lo que venía. En ese momento, supo que su historia apenas comenzaba. La oscuridad se apretó a su alrededor, como un abrazo helado. Carlos sintió el aliento de algo cercano, una presencia sin forma que pareció susurrar su nombre. Carlos. La voz, desgarradora, provenía de un rincón oscuro. Su propio nombre cernía en el aire como un eco de la pena. No mires. El recuerdo de la advertencia resonaba en su mente, pero la curiosidad lo empujaba a girar de nuevo. Cuando finalmente abrió los ojos, la figura estaba ahí, una sombra imprecisa, con contornos difusos, que se retorcía en el aire. El pánico le estrujaba el pecho, pero la inevitable atracción de aquel espectro lo mantenía parado en el mismo lugar. La sombra se erguía y, a pesar del miedo, Carlos no podía evitar sentir la urgencia de comprender. ¿Eres tú? El que trae la maldición, susurró con voz temblorosa, buscando una conexión con lo desconocido. La figura pareció reír, una risa fina y quebrada que atravesó el silencio. No soy el origen de tu tormento, sino la consecuencia de un sacrificio olvidado. Un sacrificio maldito. La sombra se movió, avanzando hacia él en un vuelo casi etéreo. Tú también pagarás, Carlos. Y mis ruegos serán tus cadenas. Carlos sintió como si un lazo invisible le apretara la garganta. No. No estoy aquí para seguir el ciclo. Estoy buscando la verdad. Su voz se quebró mientras luchaba por dimensionar la magnitud de su desafío. Quiero liberar a mi familia. ¿Liberarlos? La sombra se dejó caer, acentuando su forma siniestra, latiendo como un corazón oscuro. ¿Crees que la verdad traería la libertad? Yo fui un héroe en su tiempo, y mi historia fue contada en susurros de fuego y sangre. Mira hacia atrás, Carlos. Carlos, temblando, vio cómo la visión de la aldea se disolvía y revelaba el pasado tormentoso de su linaje. Madres llorando por sus hijos perdidos, hombres desesperados frente a decisiones que condenaron a su estirpe. En un instante, se sintió revivir ese horror. Mi abuelo, murmuró, tratando de unir las piezas. Fue el que hizo el pacto, sí, respondió la sombra, su voz reverberando como un tambor. Él ofreció lo más querido por poder. Desde entonces, su familia ha estado atada a este destino de ruina. La sangre siempre pide más sangre. Una oleada de desesperación lo atravesó. Tenía que romper la cadena, pero cada respuesta lo arrastraba a nuevas preguntas. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo deshacer el daño? Debes encontrar el altar donde se selló la traición, guió la sombra, girándose levemente, revelando un brillo tenue en su pecho. La verdad que buscas tiene un precio, y en ese lugar se encuentra. Pero ten cuidado, porque no todos los ecos de venganza estarán dispuestos a dejarte ir. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de enfrentarse a la oscuridad del altar lo llenó de valor, pero también de miedo.
¿Y si no regreso? La pregunta se deslizó de sus labios como un desconsuelo, la sombra se desvaneció poco a poco, dejando solo el eco de su risa. Eso, Carlos, es la naturaleza del sacrificio. Algunos de nosotros nunca regresamos, y la verdad puede ser tu perdición. En un instante, el medallón en su pecho comenzó a brillar con intensidad, impulsándolo hacia adelante, hacia el altar que representaba su única esperanza. Tengo que intentarlo, se dijo, decidido. Pero antes de que pudiera avanzar, la oscuridad a su alrededor comenzó a retorcerse nuevamente, formando figuras amenazadoras que bloqueaban su camino. El miedo no te liberará, susurraron en un coro escalofriante. Carlos retrocedió, apretando los dientes mientras el terror lo envolvía. Las sombras alargaron sus garras hacia él, intentando atraparlo en su eterna desesperanza. Con el corazón en la garganta y la mente llena de decisiones difíciles, dio un paso hacia adelante, decidido a enfrentar su destino y la verdad que le haría o rompería. En ese momento, la luz del medallón se apagó abruptamente. La oscuridad envolvió todo, y de lo profundo, una risa malévola resonó, llevándose su último rastro de esperanza. Los verdaderos sacrificios comienzan ahora, Carlos. Y fue ahí. Cuando escuchó un susurro que helaba la sangre, lucha o entrega tu alma. Carlos sintió que su respiración se detenía. La oscuridad parecía vibrar a su alrededor, como un ser vivo que se alimentaba de su miedo. La risa resonante llenó el aire, envolviéndolo en una atmósfera densa y opresiva. La última advertencia, lucha o entrega tu alma. Retumbaba en su mente, dejándole un sabor amargo de impotencia en la boca. Sin el medallón iluminando su camino, la oscuridad se tornó aún más profunda, los contornos de las sombras indistintos y amenazadores. Carlos necesitaba actuar, y la desesperación siempre había sido la chispa detrás de cualquier intento de sobrevivir. Desorientado, giró en redondo, intentando ubicar el altar que la sombra le había mencionado, un lugar que podría contener la verdad o su ruina. Unos pasos más allá, un murmullo creciente resonó. No era solo un eco sino una multitud de voces, un clamor apagado que parecía emanar de la misma tierra. La dureza del suelo bajo sus pies se sentía irreal, como si estuviera pisando sobre la piel de alguien que había sido sacrificado. Algo en su interior se erguía, escupiendo valor en esa insignificante oscuridad. ¿Dónde está?, gritó, la voz sonando más fuerte de lo que se sentía. De repente, una figura emergió del horizonte sombrío, parpadeando como un destello en medio de un tormento. La engullía la negrura, pero el choque de un resplandor rojo se dibujó en su pecho. Era un hombre, o lo parecía, cubierto con ropas desgastadas y su rostro opaco como un lienzo pintado en sombras. El altar, dijo con voz rasposa, está más cerca de lo que piensas. Pero llegar a él eso es otro asunto. Carlos no pudo evitar sentir una mezcla de alivio y escepticismo. ¿Quién eres?, cuestionó, manteniendo la voz firme ante la incertidumbre que drenaba su confianza. Soy el último de aquellos que intentaron deshacer esta maldición, respondió con una risa amarga. La esperanza se vuelve un lujo en esta sombra. Estoy aquí, atrapado entre el deseo de salvar y la maldición de haber fracasado. Las palabras del extraño resonaron en su mente, una advertencia y al mismo tiempo un armado de acción. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo se rompe esto? La prisa apretaba su garganta, y el tiempo parecía desvanecerse en ese espacio sombrío. Simple, hijo del caído, debes ofrecer lo que más amas. Pero ten cuidado, porque una elección errada puede llevarte a perderlo todo, dijo, y sus ojos vacíos se posaron en él como agujeros en su alma. Tu viaje está envuelto en el tentáculo del terror eterno. Tienes que encontrar tu camino, o te quedarás aquí como yo. La oscuridad a su alrededor vibró con inquietud, y Carlos sintió una oleada helada que le helaba los huesos. Si lo que el extraño decía era cierto, cada segundo que pasaba lo acercaba más a la inminente y oscura elección. ¿Qué era lo que más amaba? Su familia, su vida, lo que quedaba de su historia. Pero, ¿qué estaba dispuesto a sacrificar para salvar a quienes amaba? Mientras la incertidumbre lo envolvía, la figura detrás de él, que antes parecía una esperanza, se desvaneció lentamente. Al mismo tiempo, el soplo del viento llevó un susurro aterrador. Tu sangre en el altar, Carlos.
Esa es la única manera, con el corazón latiendo con fuerza y una sensación de traición en el ambiente. Carlos avanzó, decidido a embestir la oscuridad. Tenía que enfrentar ese lugar, el altar de la traición, y descubrir el horror que le aguardaba. Al dar otro paso, con el eco de la advertencia resonando en su cabeza, se encontró frente a un umbral, y su aliento se paró. Detrás de él, las sombras comenzaban a amalgamarse, formando figuras conocidas, con rostros familiares. No, gritó, sintiendo que el terror le desgarraba el alma. Las voces se elevaban en un crescendo de lamentos y llantos, y él se dio la vuelta, pero una mano helada se apoderó de su muñeca, llevándolo hacia adelante. La puerta al altar se abrió lentamente, revelando una luz pulsante de un color rojo intenso que danzaba ominosamente, proyectando formas en las paredes. El altar estaba cerca. Pero, ¿qué lo esperaba? La pregunta hacía eco en su mente, decidido a adentrarse, cuando una voz oscura lo interrumpió. «Estás a tiempo de retroceder». Carlos sintió que la tierra temblaba bajo él mientras el pánico ascendía sin tregua. ¿Estaba preparado para lo que vendría? La luz parpadeó, invitándolo a entrar en su destino aterrador. ¿Podría él realmente salvar a su familia o la oscuridad lo consumiría? Y justo antes de que cruzara el umbral, un grito desgarrador resonó en su interior, su último lazo con la esperanza. La verdad a veces exige más de lo que uno puede imaginar. Carlos respiró hondo, cada fibra de su ser gritaba que retrocediera, pero una fuerza desconocida lo empujaba hacia la luz roja del altar. Se planteó una y otra vez si aquello era la solución o un camino hacia la perdición, pero el eco de las voces familiares lo mantenía atrapado, un imán que lo atraía a su destino incierto. La luz se tornó más brillante, casi hiriente, mientras cruzaba el umbral. Un olor a azufre impregnaba el aire, y el murmullo de las almas perdidas se intensificó, como si el mismo altar despertara ante su llegada. En el centro de la estancia, el altar se erguía como un monumento siniestro, tallado con símbolos que parecían moverse, latir con vida propia. Era un monumento a las decisiones que habían llevado a otros a sucumbir. El hombre que había aparecido antes sería otro víctima de este horror. «No puedo quedarme aquí», susurró para sí mismo, acurrucando sus manos en un puño, aferrándose a la esperanza. Su mente se debatía entre lo que debía hacer y lo que temía perder. De repente, las sombras comenzaron a abrazar su cuerpo, serpenteando por su piel como si intentaran reclamarlo. Carlos luchó, retrocediendo hasta que su espalda chocó con la pared fría y húmeda. «¿Qué quieres de mí?», gritó, la desesperación rompiendo la contención de su voz. «Tu sangre», susurró un coro de voces distorsionadas, resonando desde los rincones oscuros del altar. «Necesitamos tu sangre». El lamento era una cacofonía escalofriante, como si cada alma atrapada allí estuviera clamando por justicia, por ser liberada de ese eterno tormento, y Carlos sintió como si el terror le atravesara el pecho. Terriblemente consciente de su fragilidad, levantó la mirada hacia el altar, donde un pequeño tazón de piedra oscura brillaba con una luz propia, como si estuviera convidando a un sacrificio. Un sudor frío le recorrió la espalda. No podía, no debía. Pero, ¿qué pasaría si no lo hacía? ¿Qué pasaría con aquellos a los que amaba? La idea de perderlos le desgarró el corazón. «Puedes salvarlos», gritó la voz distorsionada de uno de los condenados. «El altar demanda una elección, solo uno tendrá la oportunidad de salir». Las palabras formaron un eco que reverberaba en su mente, y en sus entrañas se germinó una terrible verdad: su dolor podría liberar a otros. Carlos estaba atrapado entre la necesidad de salvar a su familia y la posibilidad de convertirse en el próximo sacrificio. En su mente, pasaron imágenes de su esposa y su hijo, sonriendo, riendo. «No puedo fallarles», murmuró casi para sí mismo, sintiendo que su determinación crecía incluso cuando el miedo apretaba su pecho. Con paso titubeante, se acercó al altar, sintiendo el aliento helado de aquellos que habían fracasado aplastando sus esperanzas. El tazón parecía llamarlo, un verdadero abismo de decisiones. «¿Qué debo hacer?», preguntó, amado y cauteloso. La luz roja pulsó con más fuerza, como si esperara su respuesta. Una sombra oscura se elevó detrás de él, creando un halo macabro sobre su figura. «Dame lo que más amas. Una entrada y sé que seguiré mi camino. Pero ten cuidado,
Carlos, porque traicionar lo que amas puede llevarte a perderte en la oscuridad eterna. Una risa escalofriante llenó el espacio, retumbando en su mente. Carlos sintió como un frío profundo le helaba los huesos al entender que una elección lo esperaba. Si hago esto, pero la frase se disipó en un silencio profundo, y en la penumbra, antes de que su decisión pudiera materializarse, una sombra familiar emergió de las oscurecidas paredes, un rostro que conocía. «Papá», gritó su hijo, extendiendo las manos hacia él. La imagen lo hirió como un puñal, y Carlos sintió que el mundo se desvanecía. «No», aulló, pero el tazón brilló amenazante, y él ya no sabía qué parte de su alma arriesgaba, o qué oscura trampa había desatado al acercarse al altar. La última luz roja centelleó, la sombra de su hijo resonando tan cerca que podía tocarlo, como un grillete que lo ataba a la oscuridad. Con el corazón desgarrado, Carlos sintió que el abismo se cernía sobre él. Podría salvar a su familia sin sacrificar su amor, o sería el último sacrificado ante un altar de terror. La decisión debía hacerse, y el tiempo se agotaba. En la oscuridad hallará la redención o será devorado por esa sombra eterna que tanto temía. La respuesta estaba a un latido de distancia. Carlos sintió que su corazón se detenía, el rostro de su hijo iluminado por el fulgor tenebroso del altar lo absorbía. «Mamá», gritó, pero la desesperación le gritaba que su familia estaba atrapada entre las sombras y el destino. La figura delante de él, extendiendo las manos de inocencia, desataba un torrente de emociones que amenazaba con derrumbarlo. La voz del anciano retumbaba en su mente: «Dame lo que más amas». No puedo, se murmuró, la lucha interna atrapándolo como una cadena. Pero el resplandor del altar palpitaba, aullando su deseo de ser alimentado. La pregunta se erguía: ¿a qué estaba dispuesto a entregar para liberar a los atrapados en el dolor? Y de repente, como un eco lejano, la verdad lo golpeó. No solo se trataba de salvar a su familia, sino de romper el ciclo de venganza que lo atrapaba a él también. «Tu sangre es la clave», Carlos resonó la voz que había conocido, la voz de su madre entre las sombras. «No te dejes engañar por las ilusiones. La verdadera vida vale más que todo el oro de esta tierra subterránea». Con cada palabra, el medallón en su pecho creció cálido, como un abrazo de esperanza. «No voy a sacrificar a nadie», gritó, sintiendo que la desesperación de los fantasmas le aumentaba la presión en el pecho. «Si me sacrifico a mí, tal vez pueda llevarme lejos de este ciclo». Y, en una decisión que retumbó como un trueno en su interior, levantó la mirada hacia su hijo, ese rostro querido por encima del terror inminente. «Lo haré, pero no en su nombre». Las sombras a su alrededor dejaron de retorcerse y los ecos de los desesperados se desvanecieron momentáneamente ante la fuerza de su resolución. Carlos tomó aire y, a través de las lágrimas, comenzó a pronunciar palabras de liberación que resonaron en el altar. «Voy a romper esta maldición. Mi vida será el precio, pero no seré el único en caer. El amor es más fuerte que cualquier oscuridad». Las palabras reverberaban, una luz dorada comenzó a emanar del medallón, iluminando cada grieta de la habitación, cada ser que había implorado alguna vez por redención. «Tu sacrificio solo alargará la oscuridad», se oía, pero él no se detuvo. Cada palabra era una chispa de esperanza, cada aliento, un clamor de poder. Las sombras se agitaron, sintiendo el cambio. «No, que no te engañe», una voz resonó, una advertencia. El altar comenzó a vibrar, con cada parte de la casa retumbando bajo el peso de la elección final. Pero, en su interior, Carlos sintió que la liberación ya estaba en camino. La luz dorada creció y, con ella, la esperanza se unió a un coro de almas liberadas. «¿Qué has hecho, Carlos?». La figura paterna que le grita de sombra se convertía en una imagen de lucha y amor, proyectando una visión de sus antepasados luchadores. De repente, un rugido de rencor y miedo brotó del altar, las sombras habían empezado a desmoronarse lentamente. «No puedes salvarte sin que alguien sufra», ofrecieron las voces distorsionadas, pero Carlos no vaciló. «A partir de hoy, el ciclo de sombras termina. No seré el último de la línea que muera por el miedo», extendiendo sus brazos, invitando a cada sombra a acercarse. «El sacrificio es por amor, no por oscuridad». La luz del medallón estalló en un resplandor brillante, absorbiendo cada rincón de desesperación. Las sombras se disolvieron en un estruendo,
gritos se ahogaron y en el clímax de la luz, sintió como todas las almas finalmente encontraban la paz, con un instante de claridad, todo se detuvo. Carlos cayó de rodillas, sintiendo un indescriptible alivio. Y en su mente, un eco resonó, el ciclo se rompió, ahora vívelo sin cadenas. En el aire fresco de la madrugada, cuando la luz amanecía por fin, Carlos se levantó. Su hogar estaba en ruinas, pero había ganado la mayor victoria de todas. Las voces que una vez lo atormentaron ahora lo guiaban hacia el horizonte, donde su familia lo esperaba, verdaderamente libre. El camino a seguir era incierto, pero, por primera vez, el miedo había sido reemplazado por la esperanza. Había enfrentado su historia y se había levantado con la verdad. Cada día sería un nuevo comienzo, y cada sombra, un recordatorio de que la luz siempre puede triunfar, y así, sin mirar atrás, Carlos siguió adelante, cargando la valiosa lección de que el amor y la verdad siempre hallan la luz en la oscuridad. No olvides suscribirte inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para ayudar a que el algoritmo crezca, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Queremos saber qué piensas, y definitivamente, comparta este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.